Gracias por mantener la sintonía con Noticias Ahora. Bueno, regresamos al Palacio Nacional, donde el Consejo Nacional de la Magistratura continúa las entrevistas a los candidatos a ocupar las vacantes que se van a producir en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a escuchar. Si bien existe un abanico con relación a las medidas de coerción y está el asunto de la garantía económica, con relación al tema de la violencia de género, es sumamente riesgoso cuando una mujer se presenta ante un juez de la instrucción que ya ha pasado por todo el procedimiento de médico legista, psicología y todo lo demás, a denunciar a su pareja o expareja y el juez le otorga una garantía económica a ese imputado, ponen mayor riesgo a la víctima. ¿Por qué? Porque con el pago de una garantía económica esa persona va a salir en libertad, y el motivo por el cual el Ministerio Público solicita, que en ese caso siempre se debe de solicitar prisión preventiva, por el hecho de que es la vida de una mujer que está en riesgo, es la vida de un ser humano. Y con el pago de la garantía económica, ese agresor no va a cambiar, va a atacar con más fuerza a esa mujer, y la vida de esa mujer o de cualquier mujer en ese caso estaría en riesgo doble. Por lo tanto, mi opinión es, magistrado, que los jueces deben de ser cautelosos, cuidadosos y prudentes con relación a las de otorgar garantías económicas a los agresores. Muchísimas gracias. ¿Verdad, Camayo? Okay. Gracias. Señora Hircania Casado, ¿qué tiempo tiene usted siendo Ministerio Público? Desde el año 2003 hasta la fecha. En una escala del 1 al 100, ¿qué puntaje le da usted al grado de objetividad a las investigaciones hechas a través del Ministerio Público? En la escala del 1 al 100 le doy una puntuación de 99.9%. ¿Usted entiende que sí, esas investigaciones tienen un grado tan alto de objetividad? Sí, tienen un alto muy grande de objetividad. ¿Podría poner un ejemplo? Por ejemplo, en el caso específico de narcotráfico. En el caso de narcotráfico, el Ministerio Público investiga con relación a ese tema todo un abanico de situaciones y no pone su situación personal ni de situaciones de la Procuraduría General de la República ni nada, sino que con relación a la objetividad judicializa ese caso y lo judicializa en base a las pruebas. Y el Ministerio Público es objetivo. Usted ha trabajado bastante, según lo que ha expuesto aquí, sobre el tema de violencia de género. Sería bueno, como usted aspira a ser juez de la Suprema Corte de Justicia, que esa experiencia vasta que usted tiene en la materia, pudiera utilizarla, diríamos que trayendo aquí a esta sala, ¿qué usted cree que se debe hacer para prevenir los feminicidios en la República Dominicana? Desde ese punto de vista, de esa experiencia que ha tenido usted como Ministerio Público y cómo anda el sistema de justicia en la República Dominicana y los temas de la prevención y la inducción. En el caso del aspecto jurisdiccional, a los jueces de la República Dominicana, jueces y juezas, si yo fuera miembro de la Suprema Corte de Justicia, establecería talleres y preparación para concientizar a los mismos de qué tan grave es el tema de la violencia de género. Que si bien existen el abanico de posibilidades para, por ejemplo, como procuradora, medidas de coerción, hay que verificar la vida que tiene la mujer. Si yo fuera miembro de la Suprema Corte de Justicia, en combinación con los demás jueces de la sala, en este caso de la sala penal y del presidente de la Suprema Corte de Justicia, establecería reuniones y empoderamientos de jueces para que entiendan de manera amplia lo que significa la vida de las mujeres y lo que significa el sistema de pruebas en asuntos de violencia de género. Que hay un testimonio cuando la mujer habla, dice la verdad de su situación, gestos, su voz, que es una manera sumamente especial. Como dije desde el principio,
trataría de que escucharan mi voz con relación a los jueces especiales para conocer los casos de violencia de género en las diferentes demarcaciones de la República Dominicana. Y los procesos que se dan, por ejemplo, antes ya de consumar el feminicidio, desde el abordaje de lo que es la llamada telefónica a la policía, al 911, diríamos que ya la presentación durante el fiscal, la denuncia, todo ese tipo de abordaje, el papel de los cuerpos castrenses y hasta el final de la prevención, porque es importante que nosotros sepamos qué tenemos que hacer para detener ese flagelo que son los feminicidios. Y nos gustaría ver de una persona como usted, que bien ha trabajado los casos de violencia de género, pero esa consumación, para que no llegue hasta ahí, es un conjunto de medidas que tenemos nosotros que tomar para poder aportar y ayudar a evitar más muertes de mujeres. Claro. Antes de lo que es la denuncia y todo lo demás, hay que concientizar a los niños, niñas y adolescentes, esposos y esposas, de lo que es la violencia de género, de lo delicado que es esto. Una vez el Ministerio Público está apoderado del caso, darle seguimiento a esa víctima, no solamente en la judicialización del caso, porque se da en gran parte del mundo, incluyendo la República Dominicana, que esa mujer víctima de violencia, y ahí caigo de qué debemos hacer para prevenir los feminicidios, sea debidamente llevada, tratada, darle la asistencia estatal. Es un conglomerado. O sea, también el Estado como tal debe darle facilidades a esa mujer, como los Estados Unidos, aunque es un país sumamente desarrollado, la mujer víctima de violencia, para evitar que muera a mano de sus exparejas o parejas convivientes, son llevadas no solo a refugios, porque los refugios son temporales. Una vez esa mujer sale del refugio, que se establezcan planes habitacionales a bajo costo, que se le den las oportunidades de trabajo a esa mujer y que se le dé la seguridad de que ella pueda solventar la vida suya y la vida de sus hijos y continuar con el proceso y no abandonarlo, para evitar el asunto de que posteriormente esa mujer muera de mano de su pareja, porque generalmente abandonan el proceso. Y abandonan porque no tienen para comer, no tienen para vivir. ¿Quién le va a dar educación a sus hijos? ¿Quién le va a cubrir esto? Entonces esa es la parte que el Estado, en toda su parte, debe apoyar a las víctimas en esas situaciones para evitar que mujeres mueran a mano de sus parejas. Muchas gracias. Camacho, vamos. Magistrada, usted está postulando para ser jueza de la Suprema Corte de Justicia y por vía de consecuencia será asignada a una sala y hará parte del Pleno. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre las salas reunidas y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia? Las salas reunidas conocen las especialidades de su materia. Por ejemplo, la Cámara Penal conoce los casos que tienen que ver con los asuntos penales. La Cámara de Tierras y Laboral conoce las cosas que tienen que ver con el asunto laboral. Igualmente los asuntos civiles. Con relación al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, reunidos los 16 jueces, funcionan como Corte de Casación cuando ya los procesos han sido casados e enviados en sus dos procesos. Lisa. Buenas tardes, magistrada Casado. Buenas tardes. ¿Ha sido usted sujeto a juicio disciplinario? ¿En qué año y bajo qué preceptos Sí, se produjo ese proceso? Importante esa pregunta. En el año 2012 fui sometida a juicio disciplinario en el sentido de que supuestamente yo había conversado con una persona del tren judicial para resolver una situación en un tribunal civil. Cuando esa investigación se realizó, no se me investigó, no se me preguntó, se violentó el debido proceso. Una vez fui sometida al juicio disciplinario y ese proceso de
del juicio disciplinario, ni siquiera la suspensión la recibí yo, sino un amigo fiscal, porque yo estaba en los Estados Unidos. Cuando regresé a la República Dominicana, ya el plazo para yo poder responder a esa situación había prescrito. Una vez fui sometida al juicio disciplinario sin ningún tipo de defensa, fui sancionada. Ya cuando tocó lo que es el recurso de apelación de esa decisión, pude demostrar que lo dicho en esa denuncia no era cierta. El Consejo Superior del Ministerio Público anuló esa sanción y el caso fue remitido de nuevo para que fuera conocido por el Consejo Disciplinario e investigado, porque en el mismo yo alegué violación al debido proceso y al derecho de defensa y demostré con pruebas documentales y testimoniales que lo que se había planteado no era cierto. La Inspectoría del Ministerio Público en ese momento me escuchó, hizo la investigación correspondiente y procedió al retiro de la acusación, toda vez que en la investigación realizada se pudo determinar que lo planteado en esa situación no era cierto. Y fui restituida en funciones. Nunca he sido llamada, más que esa vez, a consejo. Bien, también en su hoja de registro, su formulario de inscripción para postularte a esta posición en la Suprema Corte de Justicia, usted ha expresado que usted ha sido o ha sido miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Me imagino que ha cesado en su membresía a esa organización política y quiero preguntarle cuándo lo hizo, si lo hizo formalmente y cuál es su visión sobre la discusión que se ha tenido aquí constantemente a lo largo y ancho del proceso del Consejo sobre la participación o no, lo prudente o no, de que personas con militancia política puedan participar de una alta corte. Como está expresamente en el formulario, yo pertenecí al Partido de la Liberación Dominicana. No tengo ninguna militancia política, aunque de manera formal no he solicitado el retiro, pero no participo en ningún tipo de actividad política. Eso tampoco me invalida para yo aspirar a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuándo fue que usted entró al Ministerio Público? ¿En qué año? En el año 2003. ¿Y quién era el Procurador General de la República? El Procurador General de la República era Víctor Céspedes. No más preguntas. No hay más preguntas, muchas gracias. Y mucha suerte. Gracias a ustedes. Invitamos a Dalgisa Castillo Abreu a sala. Magistrada, buenas tardes, bienvenida. Recordarle simplemente que tiene 5 minutos de posición libre y que transcurridos esos 5 minutos, entonces entramos en la tanda de preguntas. Puedes hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes. Señor licenciado Danilo Medina, presidente constitucional de la República y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y demás componentes y demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En principio, muchas gracias por la oportunidad de estar en este espacio. Yo soy Adalgisa Castillo Abreu, tengo 20 años siendo juez. Ingresé en el 1998, comencé siendo juez de primera instancia y fue como resultado de un proceso
de duración, de evaluación de 2 meses, que nunca se había dado en la historia del Poder Judicial. Se nos hicieron evaluaciones psicológicas, psicométricas, inteligencia emocional y al final técnica a nivel judicial, a nivel jurídica, los 16 jueces de la Suprema Corte de Justicia, igual que en esta condición, públicamente y televisivamente. A los 9 soy la primera juez que se nombró en la jurisdicción de niños, adolescentes de aquí del Distrito Nacional. Después de 9 meses en el Tribunal de Primera Instancia, fui promovida a la Corte de Apelación, a formar parte como miembro de la Corte de Apelación de niños, adolescentes de aquí del Distrito Nacional. En el 2003, del 2003 al 2009, fui representante de la República Dominicana frente a la Convención de La Haya en la retención ilícita de los países latinoamericanos. En el 2014, en un momento dado de que el Consejo del Poder Judicial emitió una resolución de que un miembro de la Corte de Apelación de niños, adolescentes, que el juez de ejecución de la sanción de niños, adolescentes tenía el mismo rango de un juez miembro de la Corte de Apelación, entonces en el 2014 decidí ser juez de la ejecución de la sanción del Distrito Nacional. Hasta la fecha soy tanto jueza miembro de la Corte de Apelación como jueza de la ejecución de la sanción del Distrito Nacional. Decidí ser jueza de la ejecución de la sanción porque desde los inicios me sentí muy sensibilizada con relación a esta materia. Y tomando como punto de partida la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que son los que fundamentan la Ley 13603, que rige el accionar de los jueces en esta materia, esta jurisdicción tan especializada, las directrices de las Naciones Unidas, la directriz de la prevención de Beijing, que es el primer instrumento internacional con relación a la prevención a la delincuencia juvenil. Comencé a implementar en los centros de privación de libertad del Distrito Nacional, que son 2 que están bajo mi supervisión, uno que se encuentra en Cristo Rey, en el barrio Cristo Rey, que es exclusivamente de varones, y otro que está en Villa Consuelo, que es exclusivamente de muchachas. Las de muchachas es a nivel nacional. Ahí se encuentran todas las adolescentes que han infringido la ley a nivel nacional. Y desde el punto de vista teórico, el centro de Cristo Rey es preventivo. Eso significa que los adolescentes, cuando son apresados, son detenidos, se llevan allí a ese lugar hasta tanto se vaya a conocer su caso. Pero en la realidad realmente eso no sucede. He implementado lo que hoy conocemos como la justicia restaurativa en los centros de privación de libertad de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Hay muestras de que hemos innovado, hemos revolucionado realmente la figura del juez de ejecución de la sanción relacionado a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Hemos implementado programas, hemos implementado cursos en los 2 centros en los cuales jurisdiccionalmente me corresponden. Desde el punto de vista de arte, hemos conseguido que el Ministerio de Educación en el centro de Villa Consuelo haya clases formales donde las adolescentes, cuando están en problemas y llegan al hogar, pues continúan sus estudios y algunas veces sencillamente los inician. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. El propósito de yo llegar a la Suprema Corte de Justicia es crear un órgano que rija toda esta situación de los menores de edad para importantizarlo y así poder crear resultados
conjuntamente con los demás organismos del sistema, como es la Procuraduría General de la República, que es realmente la autoridad competente en ese sentido. Muchas gracias. Gracias. Pregunta, de este lado. De este lado. Procurador. Yo pensaba que... Diputada Castillo, vamos a ver. Bien, buenas tardes, señora Dalgisa Castillo Abreu. Sí, buenas tardes. Su experiencia en niños, niñas y adolescentes. Me preocupa sobremanera la reincidencia en actos delictivos de los adolescentes. Y me gustaría también que usted nos dijera a nosotros, desde su experiencia, cuáles cree que ustedes que motivan esa y de alguna manera usted valorara los programas de reinserción social en conductas positivas o para el trabajo de conductas positivas que están haciendo los centros de intervención con relación al elemento de sostenimiento en el tiempo y el seguimiento ya después que los niños están en su ambiente natural. Lo más importante, eso no es un invento científico, es la prevención. Lo más importante es crear programas, cursos, incentivos a esos lugares, a esos barrios vulnerabilizados, para que los adolescentes, los jóvenes realmente puedan tener facilidad y que puedan canalizar toda esa energía y ese potencial en cosas positivas. De la única manera que podemos tener un país con hombres y mujeres sanos es si tenemos jóvenes y realmente comenzando por la familia, que es el ente central. Lamentablemente algunas veces debemos de dar algunas nalgaditas para que no lleguen a ser grandes problemas, unas llamadas de atención. Pero es lo más importante, es trabajar con ese joven que está incipiente. ¿Cómo evitar que realmente reincidan? Cuando llegan a nuestro centro, tenemos en los centros equipos multidisciplinarios compuestos por psicólogos y trabajadores sociales. Se le hace una evaluación personal y se le proporciona y se crea un programa individual que en los centros deben de llevarse a cabo a nivel personal. En los centros y desde luego un trabajo sociológico con relación a papá y mamá, porque es importantísimo involucrar a la familia. Se ha demostrado de que es un punto importante y vital incluir a la familia en la rehabilitación de ese adolescente y en consecuencia para que pueda tener también y sea hábil en la reinserción de la sociedad. En los programas que ustedes manejan, ¿tendrían ustedes previsto, por ejemplo, cuando un niño o un adolescente muere de su madre por parte de su padre, viceversa, cuál es el seguimiento que le dan a ustedes a la afección emocional que tienen esos niños y esas niñas? Ese tipo de experiencia podría ir de manera decisiva en lo que podría ser su conducta a futuro. ¿Hay seguimiento para ese tipo de casos? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, que el juez de ejecución dentro de sus atribuciones solo trabaja con adolescentes vinculados a una irregularidad o a un ilícito. Ya eso es otro sector que realmente maneja. Desde luego hay órganos que se encargan de eso. La Procuraduría tiene órganos y además que se han empoderado porque saben que es un problema real. Cuando dejamos que un niño o un adolescente sea testigo de una situación como esa y no hacemos lo que debemos de hacer como autoridades competentes, las consecuencias son terribles. Estamos dejando que ese niño o ese adolescente sea maleado por las circunstancias y después uno no sabe cómo psicológicamente ese cerebro que está en desarrollo pueda manejar y canalizar esa situación. Podemos tener, ese muchacho puede ser una bomba de tiempo.
Bien, gracias. Pero realmente como atribución del juez de ejecución no la tenemos nosotros. No es una... Tienen el recurso a disposición que ustedes, porque se supone no solamente es la judicialización, es también la recomendación de qué hacer luego con ese ser humano que podemos prevenir cualquier tipo de conducta delictiva a futuro. Sí, desde luego. Por un tipo de resentimiento social. Sí. Desde luego que nosotros en un momento dado que nos cae una situación como esa, le encaminamos realmente y lo orientamos hacia donde debe de ir. Es lo mismo cuando un niño de 12 años que está vinculado a un proceso de narcotráfico, como los narcotraficantes saben que no se puede llevar frente a los tribunales, pues entonces están utilizándolo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ese niño es detenido y está presentado a los tribunales, es importante para nosotros tenerlo porque tenemos que trabajar con ese niño y con la familia de ese niño para que después eso no se traduzca en una situación peor y que no se controle. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Tomando en cuenta la reconocida trayectoria que ha tenido y experiencia en los tribunales NNA en particular, pensemos que una de las condiciones que pueden resaltar un juez es la jurisprudencia que crea. ¿Pudiera comentarnos con una es más que suficiente, jurisprudencia que haya creado, que sea, digamos, de las más importantes y más trascendentales en la materia? Un orgullo que haya dicho, en este caso lo hicimos de tal forma y aquí hemos dejado sentado este precedente que ha sido tomado de ejemplo en tales o cuales ocasiones por otros tribunales. Bueno, a nivel de jurisprudencia real no la hay. O sea, entendemos jurisprudencia, decisiones emanadas de nuestra Suprema Corte de Justicia. Ahora, yo a nivel personal tengo jurisprudencias personales enriquecedoras y motivacionales para seguir adelante en esto lo que es la ejecución de la sanción. Definitivamente que sí. ¿Pero hay alguna de las decisiones que diga, mira, esta fuimos creativos de acá y esta incluso ha sido tomado como referencia en alguna otra ocasión? Bueno, voy a decir algo que tal vez no caiga muy bien. La única jueza de ejecución que está haciendo lo que yo hago soy yo. Y tenemos testigos, testigos de eso. El magistrado Mariano y usted como el procurador general. Es la única jueza que está haciendo, es revolucionado lo que es la figura de la ejecución de la sanción. Me he empoderado. Ahora bien, he tenido experiencia de muchachas que han salido del centro de Villaconsuelo. Le he dado la oportunidad de semilibertad. Mediante sentencia, la dejo salir los domingos a las 5 de la tarde, van a su universidad acompañada por una seguridad policial vestida de civil, porque eso lo he exigido, y regresan al centro los jueves según el horario que tienen, y los resultados han sido maravillosos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mucha suerte a ustedes. Muchas gracias. Bueno, estábamos escuchando la continuación de las entrevistas a los aspirantes a ocupar cargos en la Suprema Corte de Justicia desde temprano esta mañana. El Consejo Nacional de la Magistratura reunido allí en el Palacio Nacional.